Ya, ahí está. Bien, como es otra hora de clase, igual voy a pasar con el registro de la asistencia. Y como en la hora anterior, mire que muchos llegaron tarde, entonces por favor atender a la lista, ¿sí? Bien, a ver, señor Alvarado Fran. Señor Fran Alvarado, ahí está. Señor Marco Chango. Listo, señor Jimmy Joyce. Jimmy Joyce, está. Señorita María Fernanda Joyce. Señor Eric Freire. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señor Eric. Señor Elvis Fuentes. Presente, ingeniero, buenas noches. Listo, buenas noches. Señor William Pruas. Señor William Pruas. Señor Andy Romero. Presente, Andy. ingeniero. Listo. Señor... Disculpe, ingeniero, tengo lento el internet. Presente. Ah, ya, William sí está. Ya, Sí. Romero también presente. ya listo. Señorita Valeria Villamar. Presente. Listo. Señor Anthony Bisueta. Señor Anthony. No. Señor Kevin Zamora. Señor Kevin Zamora. Señorita Mayerlin Dumes. Ya, señorita Mayerlin. Presente. Y señorita Jimena Villegas. Presente. A ver. Tengo 8 personas en el registro de la asistencia y en la reunión tengo 10. ¿Alguien no contestó la lista? Eric, Andy, Valeria, Elvis, Marco, Mayerlin. Kevin, señor Kevin Zamora, ¿sí está conectado? Está trabajando, me indicó. Bueno, ahora ¿qué le ponemos? Está Está conectado. conectado, sí está conectado. A ver, enciendan las cámaras, por favor, para tomarles la captura y iniciar. Señorita Valeria, Marco, señorita Mayerlin, no les observo. ¿Ya? Aquí estoy. Ya, ahora sí les miro. Ya, por favor, no se muevan, ¿sí? No muevan sus dispositivos. Perfecto. Lo guardo. Listo. Estimados estudiantes, me voy a tomar unos 10 minutos para culminar con lo revisado por la unidad, el contenido de la unidad número 1 en finanzas, ¿sí? Y de ahí, pues sí, pasar con la materia de gerencia. Por cuanto la siguiente clase ustedes ya tendrían la evaluación de finanzas, entonces es importante revisar todo el contenido de esta unidad para que ustedes estén aptos ya para la evaluación, ¿sí? Entonces, con ese comunicado y con su permiso voy a compartirles lo que estábamos revisando en la hora anterior, ¿sí? A ver, ¿dónde estamos? Ya. Entonces, estábamos haciendo referencia a lo que es el costo de oportunidad.
Y revisamos ahí ese ejemplo en donde en este caso iba a realizar un viaje, ¿no? Y tenía dos alternativas. Entonces, en la una alternativa, si podemos ya ver diferentes características, podríamos hacer referencia al tiempo, al costo, a la oportunidad tal vez de aprovechar el tiempo, conocer mejores lugares. Y la otra opción, en este caso el auto, tendríamos tal vez de igual manera, tal vez ventajas y desventajas en cuanto al tiempo, en cuanto a los recursos, es decir, a optimizar de cierta manera algún recurso. Entonces, esos ejemplos prácticos como el que revisamos en este momento los llevamos ya dentro del desarrollo de múltiples actividades. Y en el ámbito empresarial o en el ámbito ya como tal de empresas, de negocios, suele suceder algo similar, ¿sí? Donde se presentan varias alternativas y en muchos de los casos tenemos que tomar alguna decisión o inclinarnos por alguna opción. Y siempre estas opciones van a estar sujetas a diferentes características o montos que en este caso pueden variar, pueden beneficiar o en algunos casos no pueden tener ese beneficio en relación en comparación a otra alternativa, ¿sí? Entonces vamos a revisarlo, otro ejemplo un poco más ya llevado a la práctica dentro de la parte eh, industrial o en la parte empresarial, ¿sí? En donde nos dice que, digamos que se presenta la siguiente oportunidad de invertir, en este caso $100,000 hoy, y dependiendo del estado de la economía al final de año, recibir uno de estos pagos igualmente probables. Es decir, que en etapas, por ejemplo, de crisis, podría bajar en este caso ese monto que nosotros vamos a invertir de $100,000. En una economía normal que tal vez no tiene ni elevaciones ni disminuciones, relativamente se permanece estable, podríamos recibir 110,000. Y el auge, es decir, si mejoraría en este caso las condiciones o en el mejor de los casos, en el mejor de los panoramas, podríamos hablar de 100,000, 400, perdón, ¿sí? Entonces, debido a que las tres situaciones tienen una probabilidad, es decir, tengo en este caso tres probabilidades, ¿sí? Una cada una, es decir, tres probabilidades. El pago esperado en este caso nos dice, bajo estas tres probabilidades, en este caso sumaríamos los 80,000, los 110,000 y los 140,000, ¿sí? Entonces, bueno, nos daría en este caso, sacando, si podríamos decir una media, nos daría de 110,000. Entonces, haciéndolo en el ejemplo que les digo, una acción cotiza a 95,65. Entonces, en el supuesto de una evolución normal de la economía, se espera que su precio esté en torno a 110. Es decir, que tenemos ya más o menos el monto, tenemos lo que vendría a ser la acción o el valor de la acción por la cual se cotiza. Entonces el precio esperado de la acción nos dará la siguiente rentabilidad, donde nos dice la rentabilidad esperada es igual al valor esperado sobre la inversión. En este caso sería 110 menos los 95,65, que era el valor de la acción, el precio en el cual se cotiza, sobre los 95,65, que era en este caso igual el mismo monto. Entonces, nos da en este caso 15%, nos debe dar 0,015, es decir, el 15%. Entonces, para irlo ya enfocando dentro de estos valores, nos dice que descontando el rendimiento esperado a la rentabilidad esperada, nos dará el valor actual, el VA del proyecto. En este caso, dividiríamos los 110,000 sobre el 1,15 en este caso, es decir, aplicaríamos en lo que vendría a ser aquí la fórmula del valor actual. Básicamente eso estaría aplicando, por eso le divide en este caso por 1,15. Entonces nos da un valor actual de 95,650.
¿sí? 95.650. ¿Qué vendría a ser en este caso el valor actual que posiblemente va a necesitarse bajo estos tres panoramas que podría recibir al cabo de un año? Es decir, en época de crisis, en una época normal donde no hay incrementos ni decrementos, y en un auge, es decir, donde relativamente se puede tener los mejores beneficios, ¿sí? Para complementar entonces con esta parte, no vamos a revisar propiamente aquí ejercicios de manera práctica, ¿sí? Sino es más para entenderlo esta parte, sobre todo lo que nos dice el costo de oportunidad, que nos da a entender que en este caso vamos a tener diferentes alternativas. Si los llevamos dentro de nuestra vida diaria, de nuestras actividades comunes, el ejemplo anterior, ¿sí? Donde se nos presentan alternativas que en este caso presentan montos diferentes, es decir, por transporte aéreo un monto y por transporte terrestre un monto. Es lo que sucede en este caso con las mercancías, cuando se quiere en este caso trasladar de un lugar determinado a otro. ¿Qué pasa cuando se traslada en transporte aéreo o qué pasa cuando se traslada en transporte marítimo? ¿Sí? Los dos tienen tales montos diferentes en cuanto a su costo, ¿sí? Pero se suman o están condicionados a otras características, como el tiempo que tendrá la necesidad tal vez del producto que llegue al lugar, ¿sí? La rapidez que esperamos que se llegue, el monto por el cual se cobraría el flete. Sí, entonces son variables que ya incursionan dentro de estas posibles alternativas que se tienen. Entonces, de igual manera, dentro de la parte financiera, de la parte empresarial, se hace referencia igual. Entonces, cuando se tiene un monto y se pretende, bueno, tal vez invertir en algún sector o ámbito específico, entonces, ¿qué pasaría en el peor de los casos? ¿Sí? ¿Qué pasaría en una situación normal? ¿Y qué pasaría si tuviera la mayor rentabilidad de ese monto? Entonces, con este ejercicio podemos constatarlo ello. Entonces, tenemos tres alternativas. De hecho, nos da ya un valor de una acción, es decir, cuánto podría costar. Eh, Aquí, y de hecho, más adelante vamos a ver lo que es la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, si ya nosotros más o menos tenemos estos panoramas de saber qué pasa si yo invierto, en el peor de los casos, cuánto podría perder, un panorama normal, si podría recuperar tal vez mi inversión y qué pasaría si tengo el mayor provecho de aquello. Entonces, este tipo de panoramas nos permiten, en este caso a nosotros, tener algo más claro, una idea más clara de qué, qué alternativa se presentaría como la mejor opción. ¿Sí? Bien, entonces aquí, de hecho, en la siguiente diapositiva se relaciona a lo que les decía, la inversión versus el consumo. Entonces, algunas personas prefieren o preferimos consumir ahora, mientras que otras personas prefieren invertir ahora y consumir más adelante. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si consumo ahora? Sí, posiblemente más adelante tal vez no tendré algún beneficio extra si hubiese tomado otra alternativa, es decir, si hubiese preferido invertir o ahorrar y consumir más adelante. ¿Sí? Entonces, viene esa gran diferencia, ¿sí? Y pedir prestado o prestar nos permite conciliar estos deseos opuestos que pueden existir en los accionistas, es decir, tomar como llamado un préstamo, ¿sí? Que puede en este caso conciliar, nos dice, los deseos o en este caso algún tipo de, puede ser alguna necesidad, ¿sí? Bien. Y también tenemos lo que es los financiamientos de los proyectos de inversión, que es otra temática también que está dentro del contenido de la unidad número 1, en donde nos habla sobre, bueno, cómo se financian estos proyectos de inversión. Recordar de igual manera que en el ámbito del transporte siempre se va a hablar de proyectos, en este caso
de un presupuesto. Entonces, en muchos de estos casos, ¿cómo se financian estos proyectos? En muchos casos tienen concesiones o directamente con la entidad o se da a alguna empresa, como decía, por concesión, pero ¿qué porcentaje tal vez de rentabilidad genera o beneficia en este caso a la entidad, al gobierno central o al gobierno sectorial? ¿Sí? Entonces, en esta parte nos dice, es la gestión y efecto de financiar o proporcionar dinero para que una compañía o empresa cubra los gastos de una obra o actividad. Es usual que se canalice mediante créditos o préstamos. Y esto, de hecho, no únicamente dentro el ámbito del transporte, sino en muchos ámbitos más, en donde siempre un proyecto va a estar sujeto a créditos o a préstamos de entidades tal vez locales o entidades internacionales, ¿sí? Es una técnica que está siendo utilizada para proyectos de gran envergadura, como obras de infraestructura y proyectos a gran escala a nivel mundial, y para lograrlo utiliza la ingeniería financiera. Es decir, en este caso, ¿qué beneficios se pueden alcanzar tal vez con la construcción de alguna vía, de alguna infraestructura vial como tal? ¿Qué beneficios tal vez no como retribución, tal vez viéndolo desde la parte que se va a cobrar un peaje, ¿sí? Sino qué beneficios en este caso alcanzaría la funcionabilidad de esa infraestructura que se está creando? Es decir, si va a dar fluidez a algún tipo de recorrido, de tráfico, es decir, si posiblemente por ahí transitan o van a transitar vehículos que transportan carga, que conectan la sierra con el oriente, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? No posiblemente puede ser la retribución, en este caso directa, es decir, por una concesión, por un peaje. Sí, sí me hago entender esa parte, ¿no? Em, y un proyecto de inversión se realiza por una vez y es limitado en el tiempo, es decir, tiene una fecha de comienzo y una fecha final. Tiene objetivos y condiciones específicas con recursos definidos, responsabilidades y planificación. Es una actividad compleja y no rutinaria que involucra múltiples partes de ejecución. Es decir, para un proyecto igual de transportes, no únicamente necesito tal vez un técnico en transporte, sino necesitaría de un arquitecto, posiblemente de quien esté encargado de la planificación, de la expansión del gobierno local, ¿sí? Em, algún tipo de responsable del gobierno central, ¿sí? Entonces, no únicamente estará ligado a un profesional dentro de un área en específica, sino de varios profesionales, porque influye o incluye múltiples actividades que se van a desarrollar o que directamente están relacionadas, ¿no? Tal vez la parte también ambiental, es decir, que qué tipo de territorio, en qué parte se va a construir, entonces considerarlo también desde esa parte. Entonces, incluiría múltiples, en este caso profesionales, ¿no? Y múltiples funciones. Entonces, este financiamiento a largo plazo para proyectos de infraestructura, de proyectos industriales y de servicios públicos de empresas que no dispongan de dinero o recursos sean limitados. Es decir, la deuda y el capital usado para financiar un proyecto se debe pagar o reembolsar con el flujo de caja generado por el mismo proyecto. Pero como les dije, no siempre tal vez se va a dar esta parte, ¿sí? En el ámbito del transporte, tal vez no siempre con la construcción tal vez de una vía se va a dar o se va a generar que tal vez el proyecto resulte directamente rentable, que se pueda pagar la inversión realizada, ¿sí? Pero en otros ámbitos sí se puede dar, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, en la adquisición de alguna flota de transporte, ¿sí? Donde tenemos de igual manera un endeudamiento, un tipo de deuda, un préstamo, entonces se debe proyectar si se va a alcanzar a pagar y en qué tiempo, bajo las cuotas que se tenga, si es que es alcanzable o no. Pero en otros casos, como les decía,
esta retribución no va a ser directa, sino va a tener otros beneficios que de ahí, de alguna manera, se puede tener esta rentabilidad. Además, nos hace referencia que el financiamiento de un plan de negocios es especialmente atractivo para el sector privado, pues las compañías pueden financiar grandes proyectos sin que se utilicen el balance contable de las empresas, es decir, sus activos no aparecen en este balance, sin embargo, siguen siendo activos de la empresa. Esto haciendo referencia al sector privado, tal vez que es el sector o el ámbito que más busca lo que es la parte rentable, es decir, si no evidencio algún tipo de rentabilidad, obviamente no se va a invertir, ¿sí? A diferencia del sector público que no es directamente proporcional en esa parte, ¿sí? Y bueno, ¿y de dónde se obtienen estos financiamientos para proyectos de inversión? Tenemos cuatro tipos de fuentes de financiamiento. El Business Angels, que bueno, son acreedores privados que ceden su capital, su experiencia y sus contactos del mercado, sus perfiles de empresarios y actúan de manera informal. Es decir, donde tal vez miran un potencial beneficio, tal vez algún emprendimiento que se pueda mirar, entonces invierten de alguna manera para que posiblemente el emprendedor invierta más en materia prima, pueda expandirse más, pueda fabricar más, entonces a la larga eso va a tener una retribución, ¿no? Y bueno, nos dice que actúan de manera informal, porque básicamente no serían constituidos tal vez como una empresa o una organización. Los amigos, familiares y personas cercanas. En este caso, no requiere de grandes justificaciones y es muy flexible determinar la devolución. Es decir, generalmente es utilizado por emprendedores jóvenes y sin experiencia. Cuando, por ejemplo, se pueden agrupar aquí grupos de jóvenes o, como claramente lo dice la familia, cada quien aporta un porcentaje, ¿no? Y luego, pues, tal vez quien se hace ya cargo a medida del tiempo, pues, devuelve los porcentajes invertidos a cada uno de sus familiares o amigos y ya prácticamente vendría a hacerse el, el dueño absoluto, ¿no? Pero para obtener en este caso este financiamiento requerirá del aporte de, en este caso, de familias o amigos o personas cercanas, es decir, todos aportan, tal vez en diferentes porcentajes, no necesariamente en cantidades iguales. El crédito bancario y el peer-to-peer. Sí, el crédito bancario que, bueno, como el término mismo no hace referencia, será una de las opciones de hecho más usadas. Es la parte o las entidades bancarias propiamente. Es rápida y es una fuente sólida, que lo de rápido no sería en nuestro país una de las mayores eh, ventajas, ¿no? Pero sí es una opción donde se puede tener este recurso financiero para poder invertir, en este caso, en algún proyecto. Sí, no es fácil de conseguir, pues solo se lograrán proyectos reales y solventes donde se exponga con mucha precisión el uso que se dará o se hará del dinero y cómo éste será reembolsado. Es decir, eh, en nuestro país, de hecho, no, los bancos, de hecho, no dan el dinero con facilidad para algún tipo de emprendimiento, si es que no está realizado los diferentes análisis, estudios de que va a tener rentabilidad o va a tener cómo pagarle al banco, en otras palabras, ¿sí? Entonces, básicamente, puede considerarse, de hecho, ahí un aspecto un poco negativo, ¿no? Y el peer-to-peer, que consiste en empresas y plataformas que ponen en contacto a inversores con dinero y emprendedores con ideas. Es decir, donde el prestatario de los fondos es un consumidor o si prefiere un agente económico particular. De ahí que popularmente se la conoce como préstamos de entre particulares. Es decir, sobre todo aquí haciendo referencia a empresarios tal vez, donde ven en este caso una opción de negocio, ¿sí? Donde ven una opción de negocio, entonces invierten en ese negocio, prestan en este caso
el dinero, como dice propiamente, son empresas que invierten parte, en este caso, de sus acciones o invierten en acciones para un producto tal vez que todavía no está en auge, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo y si ese producto tuvo el éxito deseado, pues van a incrementar su nivel de ganancias y la persona que invirtió ahí puede tener mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces, esto sobre todo las fuentes, cómo se obtienen el financiamiento, que de manera general podríamos hacer mención a esas cuatro, ¿sí? Bueno, en relación a esto, no sé si hay alguna duda, algo que no quedó claro de lo que revisamos y con eso finalizaríamos lo que es la unidad número 1 en cuanto a la materia de finanzas. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Están ahí? Andy, Jimena, Valeria, Elvis, todos están ahí. Se fueron a desayunar, digo, a merendar. Aquí estamos, ingeniero, aquí estamos. Ya. Bueno, entonces, preguntas, dudas, ¿tienen? ¿No? De mi parte, sí entendí, lo único que no entendí fue el ejercicio que explicó apenas empezó. O sea, no lo entendí muy bien, que digamos. Ah, el ejercicio. Ya, el ejercicio, yo sí quiero un poco andar en esto, ¿no? O sea, Porque lo demás es teoría, ¿no es cierto? ya, si lo de más es teoría. El ejercicio, este ejercicio, ¿verdad? Exactamente. Ya, en este ejercicio, verán, hace referencia a un monto, es decir, los $100,000. Déjenme irles subrayando. Hace referencia a un monto, es decir, los $100,000. Y nos dice que dependiendo, es decir, al inicio del año, ¿no? Es decir, el ejemplo más claro, hoy que estamos en enero. Dependiendo del estado de la economía, al final del año, es decir, en diciembre posiblemente del año 2021. Entonces, recibir uno de estos tres pagos probables. Puede recibir 80,000, ¿sí? Puede recibir 110,000 y puede recibir 140,000. ¿Sí? Esto es como las tres opciones dentro de tres escenarios. El peor de los escenarios, imagínense que la pandemia seguiría o incluso se agudiza, se vuelve peor, entonces recibiría los 80,000. O en normal, si ya se mantiene en este estado como inició, entonces recibiría 110,000, obviamente igual está teniendo un beneficio. O en auge, es decir, si tendría un incremento y toda la economía se vuelve a dinamizar y todo mejora, entonces tendría 140,000. Entonces, esos son los tres panoramas que podrían presentarse. Entonces, tengo tres opciones, ¿no? Y estas tres opciones, bueno, lo aplica en este caso por la fórmula, es decir, los tres valores, suma los tres valores y lo divide para tres, es decir, las tres opciones que yo tendré, que podré obtener al final de año. Entonces le da este valor de 110,000, ¿sí? Y acá, bueno, como es un ejercicio, sí, podríamos decirlo que hasta ahí tal vez podría finalizar, pero yéndose ya más específicamente el ejercicio nos habla de que en una acción, ya si por ejemplo puedo invertir tal vez este monto en ¿cómo se llama? Una bolsa de valores, donde tengo acciones y cada acción se cotiza tal vez a un precio. Entonces nos dice que una acción cotiza 95,65, en este caso dólares, y nos dice en el supuesto de una evolución normal, ¿sí? En una evolución normal podríamos hablar aquí. Se espera que su precio esté en torno a 110, entonces mejoraría o bueno, se mantendría, ¿no? Pero imagínense, 95 a 110 ya, bueno, ya es algo, es un beneficio, ¿no? Entonces, el precio esperado de la acción nos dará la siguiente fórmula. Bueno, y nos da para aplicar esta fórmula. ¿Qué pasa en este caso con un entorno normal que nos dice 110 menos en este caso el valor que se cotiza la acción sobre el valor mismo que se cotiza? Entonces, nos da en este caso en un porcentaje. Entonces, más o menos yo ya tengo aquí la idea de que el 15% voy a tener tal vez de beneficio. ¿Sí? El 15% voy a tener de beneficio. ¿Sí?
Entonces nos dice descontando el valor, el rendimiento esperado a la rentabilidad esperada, perdón, el valor actual del proyecto en este caso será de 95.650. Es decir, aquí aplicamos lo que es la fórmula del valor actual, donde teníamos valor actual es igual a valor final, ¿sí? Esto sobre, que nomás teníamos ahí, ¿recuerdan? Este es el 1. El 1 más el i, esto elevado a la n. Eso aplicaba ahí, eso aplica básicamente. Entonces aquí tendremos el valor final, nos hace referencia a los 110.000, sobre 1 más el i, que nos dice que es el 15%, y esto elevado a la n. Entonces n nos decía al final del año, entonces a 1, por eso nos dice aquí 1.5. Entonces únicamente aplicamos la fórmula y nos da 95.650, que posiblemente ese será el valor tal vez que va a tener dentro de un año, el valor actual, perdón, el valor actual, ¿sí? Como son, eso les decía, como son ejercicios que sí requieren un poco de análisis para cada ejercicio, es decir, no todos los ejercicios van a ser similares, cada ejercicio trae algo en particular y no es que ya tal vez en los ejercicios hay que cogerlo y aplicarle la fórmula directamente, sino hay que entenderle al ejercicio, entender las condiciones, entender las equivalencias en las que está dando. Entonces, no, bueno, de mi parte no vamos a ahondar en esta parte, pero sí quiero que quede entendido en este caso el ejercicio, ¿sí? Para cuando se presente un costo de oportunidad. O de manera general o particular, ¿sí? Podemos encontrarnos con el ejercicio anterior en donde teníamos ahí un ejemplo práctico dentro de nuestra vida diaria, es decir, de las acciones o actividades que realizamos. ¿Sí? No sé si ahí quedó un poco más claro el panorama acerca del costo de oportunidad. Quedó un poco mejor entendido, Marco y a todos. Sí, ingeniero, de mi parte. Ya. Híjole, no le escuché muy bien. Ya, y la otra parte del financiamiento de proyectos de inversión, haciendo ¿Pero dónde nos va? referencia. ¿Mande? Ah, no le escuché, Marcos, si podía repetir. ¿Qué no nos va a poner esos ejercicios en un examen? No creo, no va a ser. No hemos realizado muchos ejercicios, solo dos, bueno, dos, uno en teoría, y no sería muy recomendable. Lo que sí quiero que entiendan es la parte de la teoría, los conceptos, sí, de los dos, qué es el costo de oportunidad y qué es el financiamiento de proyectos de inversión, y cuáles son las cuatro fuentes de obtener esta financiación para los proyectos, nada más, ¿sí? Y por favor revisar esos videos que están dentro de la presentación para que quede un poco más claro, ¿sí? Entonces no sé si no existe alguna duda más para pasar con la otra materia. ¿No tienen alguna otra duda? Las dudas son en los exámenes, saben decir. No existen dudas. Están ahí, ya se fueron. Ya, a ver. Entonces vamos a retomar con lo que... Hola, hola. ¿Alguien me decía algo? No le escuché bien. Que aquí estamos, ingeniero, no nos hemos ido. Se vaya. Si no me da la impresión que estoy hablando ahí al viento nada más.
Imagínense si ya estamos lejos de hecho mismo. Ustedes están por la costa, yo estoy por aquí, por la sierra. Ingeniero, una pregunta. Díganme. ¿Cuándo son los exámenes? Buena pregunta, no nos han comunicado la verdad el cronograma. No sabría darle a conocer. Pero ustedes saben que el semestre más o menos es 2 meses y medio por ahí. Entonces háganlo ahí más o menos ya una idea. Ya. Bueno, como usted nos va a exonerar, no hay problema. Con que asistan puntuales, cumplan las actividades, saquen los porcentajes mínimos o Nos máximos. exonera. Les exonero a toditos. Ya, vamos con esta materia ya de gerencia. Gerencia del transporte. Como revisamos la anterior clase, revisamos intersecciones en TEC, estábamos revisando, ahí teníamos en este caso las que son canalizadas, las que, bueno, esta no revisamos, la que teníamos em, en T, pero para mayores volúmenes de tráfico. Es decir, cuando se presentan ya proporciones o porciones de volumen, de volúmenes de vehículos ya más altas, ¿sí? Entonces, darles soluciones de acuerdo a estas características, ¿no? Las anteriores que revisábamos, tal vez haciendo referencia cuando no existe mayor porcentaje o número de vehículos, ¿sí? Pero ya cuando tenemos mayores porcentajes o volúmenes, entonces conviene realizar o cambiar el diseño de la intersección, ¿sí? En este caso de las que son tipo T. Entonces aquí lo que nos hace referencia son el esquema A, no recomendable sin señalización, ¿sí? No recomendable sin señalización. Marco levantado la mano. Ya cambiamos de materia, ¿no es cierto? Ya cambiamos de materia. Estamos en gerencia. Sí, disculparán nomás que Ah, ya le está tomé generando. tiempo de la otra materia en esta hora. Entonces, ya, pues, se me fue la idea. El esquema A, no recomendable sin señalización. Y dentro de las recomendaciones nos dice que tiene una isleta guiadora. ¿Cuál será la isleta? Ustedes pueden observar lo que les voy a pintar de rojo. Eso será la isleta, ¿no? Y nos dice guiadora, es decir, ahí orienta o guía en este caso a los vehículos para cuando vayan a realizar un giro, ¿sí? Aquí lo que nos dice son los giros a la derecha, son cómodos, ¿sí? Es decir, giros a la derecha, ¿sí? Son cómodos. Los giros a la izquierda son conflictivos. ¿Por qué nos dirá que son conflictivos? Porque en este caso va a girar obviamente a la izquierda, ¿sí? Aquí, y ya va a tener un punto conflictivo. De igual manera, en este caso, para este caso el de acá, va a ser de cierta manera conflictivo, va a ser incómodo, ¿no? Entonces, por eso nos hace referencia. Dentro del esquema B, no recomendables sin señalización. De hecho, todos son no recomendables sin señalización, ¿sí? Porque puede dar tendencia a la interpretación del conductor, ¿sí? Entonces, eso no puede pasar dentro de una vía, a que el conductor interprete a su manera tal vez cuál es la señal o cuál es el carril que debe circular. Entonces, ahí la importancia de que este tipo de esquemas de intersecciones sean apoyados por señalización, tanto horizontal como vertical, es decir, que me oriente sobre la capa asfáltica, el sentido de circulación que puedo tomar o la dirección que puedo tomar, y de igual manera con señalización vertical, ¿sí? Los dos son complementos y en este tipo de intersecciones van a ser necesarias que se complementen las dos, ¿sí? En el esquema B, perdón, tiene una isleta guiadora, de igual manera esta isleta, ¿no? Pero si pueden identificar aquí, de hecho, ya el esquema tiene similar tendencia a una intersección tipo Y, un poco similar, ¿no? Y cambia de hecho. Entonces,
Aquí nos dice, tiene una isleta guiadora, los giros a la derecha son cómodos, es decir, no son teoría conflictivos. Los giros a la izquierda son conflictivos, ¿sí? Y forma, se asemeja a una T esviajada, es decir, un poco inclinada, ¿no? Son términos que bueno, utilizan en otra región, esviajada, ¿no? En relación a un poco inclinada nada más, ¿sí? Pero es otro esquema que se puede dar. El esquema C, no recomendable, igual sin señalización, tiene una isleta guiadora. La isleta guiadora, miren, de alguna manera cambia, ¿sí? Cambia el diseño en relación al esquema A o al esquema B, ¿sí? Es de hecho hasta como más puntiaguda. Tiene una isleta guiadora, los giros de la derecha son cómodos, ¿sí? Se sigue manteniendo los giros de la derecha, en este caso, en este sentido, ¿sí? Son conflictivos y forman, perdón, los giros a la izquierda son conflictivos, de igual manera siguen siendo conflictivos estos giros. Eh, son conflictivos y forma se asemeja a una tez viajada, es igual a la anterior, solo que aquí lo que varía en mayor proporción es el tipo de isleta, ¿sí? Que es un poco más extensa, ¿sí? Dentro del esquema D, no recomendable sin señalización. Entonces aquí tenemos la isleta, en este caso, en esta parte, y también tenemos acá, o isletas separadoras. ¿Sí? Son las dos isletas. Los giros a la izquierda son cómodos de igual manera, y los giros a la izquierda son conflictivos. Los giros a la derecha debe ser. Los giros a la derecha son cómodos y los giros a la izquierda. Aquí es a la derecha, por favor. ¿Sí? Entonces, son los cuatro esquemas que se presentan. ¿Sí? Obviamente, esto va a estar en función del tipo, tal vez, de topografía que tengamos en la intersección, diferentes tal vez, características ligadas al espacio, al ancho que se tenga, o sea, en relación a esa intersección, para poder diseñar un esquema determinado, ¿sí? Y de acuerdo al flujo como tal, igual de, de los vehículos, ¿sí? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, ¿no? Como se fijan acá en el esquema A y B, ¿sí? No existe, por ejemplo, un parterre central. No existe un parterre central, o bueno, no se lo puede divisar. En cambio, en el esquema C y D, ¿sí? Existe un parterre central, ¿sí? Si se fijan ahí. Entonces, son características que de hecho pueden y van a variar. Además, aquí miren, tenemos por las dos flechas, interpreta que son 2 carriles por sentido de circulación, es decir, 4 carriles, mientras que en el esquema A y B, entonces van a ser 2. Entonces, eso debemos ir teniendo en cuenta para, en este caso, diseñar un tipo de intersección en T con volúmenes altos, ¿sí? Y dependiendo del número de carriles que tengamos, en este caso, en la vía principal, ¿sí? Es importante ir conociendo esta parte, ¿no? Que de hecho, cuando ustedes vayan, en estos casos, viajen, vayan mirando, comprobando tal vez qué tipo de esquema se encuentra, en este caso, diseñado en alguna intersección, y si tal vez se podría cambiar, se podría mejorar. Entonces, esta es una de las principales funciones de nosotros o de ustedes, de todos como técnicos dentro del transporte, ¿sí? Que dar en este caso el esquema más adecuado, más idóneo para cuando se tenga este tipo de intersecciones y evitar lo que sería un siniestro o algún tipo de eventualidad que el conductor interprete a su manera o que no se ajuste a los requerimientos, a las necesidades de ese lugar, al flujo que se tenga ahí. Entonces, conociendo ya estos esquemas posibles, podemos buscar el más adecuado. Sí, algo nos dice aquí como nota, estos esquemas sirven en las calles de circulación de vehículos en uno o dos sentidos, que es lo que
lo que revisamos, ¿no? Dos sentidos en este caso, puede ser en uno o dos sentidos, de hecho en uno o dos carriles por sentido de circulación, ¿sí? Me van diciendo si tienen preguntas, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Los cruces de cuatro ramales. Entonces, estos cruces de cuatro ramales, como miramos en las imágenes de la izquierda, ¿no? Donde tenemos un cruce en cuatro ramales que básicamente podríamos decirlo que es común, sobre todo en los centros de las ciudades, ¿no? Donde, bueno, en algunas calles, de hecho, ¿no? Y donde comparten, en este caso, ese espacio de la vía, en este caso, cuatro o dos sentidos de circulación, en este caso en diferentes direcciones. ¿Sí? Son aquellas intersecciones a nivel, eso sí, recordar que son intersecciones a nivel, donde las vías de tráfico se cruzan transversalmente de un lado al otro de las vías totalmente, ¿sí? Formando geométricamente cuatro ramales, es decir, al hacer referencia, cuatro ramales dará referencia a uno, ¿sí? A dos, a tres y a cuatro. Entonces, por eso hace referencia a cuatro ramales. Pueden ser otorgados o en viajadas. En las primeras el cruce se efectúa aproximadamente a 90 grados y en las segundas con ángulos diferentes a 90 grados. También pueden ser canalizadas o sin canalización según tengan isletas o no la intersección. Es decir, lo que podemos observar ya en la de acá, es decir, que sean canalizadas, que tengan ya este denominado carril de desaceleración o una isleta propia que de alguna manera va a impedir o va a facilitar en este caso, el giro, que coincidan tal vez en este espacio que brinde sobre todo seguridad para esos rayos de giro, ¿no? Y a continuación vamos a mostrar los cuatro esquemas de cruces de cuatro ramales sin canalización. Entonces vamos a revisar los que son con canalización y los que tendrán, en este caso, serán dibujados o tendrán el formato, el modelo con canalización. Entonces dentro de este esquema A, esquema B, esquema C y esquema D, miramos en el esquema A, no está la imagen tal vez tan clara como quisiera, pero vamos a dar la explicación, ¿no? Donde nos dice que cruce de cuatro ramales sin canalización, donde las curvas se han ampliado adecuadamente, es decir, haciendo referencia a esto, ¿no? Las curvas se han ampliado adecuadamente para mejorar, en este caso, sus radios de giro, ¿sí? Como revisamos anteriormente en los otros esquemas, donde tenemos en este caso ampliado el radio de giro para evitar en este caso que coincidan o tengamos puntos conflictivos innecesarios, ¿sí? O puntos conflictivos que de acuerdo al diseño puedan evitarse, ¿sí? Dentro del esquema B tenemos el cruce de ramales sin canalización, todavía no revisamos, con canalización, que tienen carriles de aceleración y desaceleración. Entonces, aquí fijarse, ¿no? ¿Cómo sería o estaría en este caso el diseño normal? Es decir, esta parte, y ya una vez que se aproximan a la intersección, pues se dan estos carriles de aceleración o desaceleración o carril de ingreso o carril de salida que hacían mención ustedes la anterior clase. Entonces, eso presenciamos en esta intersección, en este cruce o en este esquema B, ¿sí? Que incrementa carril tanto de aceleración y desaceleración. En el esquema C, ¿sí? Cruce de cuatro ramales sin canalización que tienen carriles de aceleración y desaceleración. Pero en este caso solo va a tener en este sentido que podríamos asumir lo que vendría a ser tal vez la vía principal, ¿sí? O tal vez podría ser la vía secundaria, donde únicamente tiene un carril de aceleración y desaceleración, un sentido de la vía, ¿sí? O una vía. Y en el esquema D, cruce de cuatro ramales sin canalización, que tienen carriles de aceleración
y desaceleración. Entonces, si nos fijamos aquí, y únicamente va a tener estos carriles de aceleración y desaceleración para los que asumiríamos están en la vía principal. Pero, bueno, no tendríamos en este caso, a diferencia del esquema C, no tendríamos, vamos a dibujarles con otro color, no tendríamos en esta parte, sí, y no tendríamos en esta parte. Entonces, esto sobre todo dependiendo, como les decía, de las características de la cantidad de flujo que posiblemente se tenga, ¿sí? Puede ser que en este sentido, el que viene en este sentido, no exista tal vez mayor cantidad de flujo vehicular, ¿sí? Pero vehículos que pretendan realizar este giro, sí existe en cantidad, o sea, sí es una cantidad proporcional o alta. Entonces, cuando existen estas cantidades de vehículos que desean realizar estos movimientos, es recomendable crear este carril de salida o desaceleración, ¿sí? Para evitar pausas innecesarias y que la circulación sea fluida, sea constante, ¿sí? Y así de esa manera evitar demoras tal vez innecesarias que pueden ser ayudadas o dar algún tipo de rapidez, solución con este tipo de esquemas, ¿sí? Y ahora, bueno, antes de avanzar, tienen ahí una consulta, nos dice los 5 esquemas de cruces de 4 ramales canalizados. Eso tendrían que consultarlo. Intersecciones rotatorias o redondeles. Es decir, características y consideraciones donde se considere efectivo o inadecuado en sitios, intersecciones, ventajas y desventajas, tipos de intersecciones rotatorias y movimientos en redondeles. Para que se entienda lo que tienen que realizar ahí, en el primer ítem, o podríamos decir en el primer ítem, tendremos 5 esquemas dentro de los cruces de ramales canalizados. Entonces, revisar de igual manera cuáles son esos esquemas. Buena pregunta. Puede ser para la siguiente clase. Estaría bien. Para el siguiente mes. Claro, el siguiente mes, es verdad. Sí, los 5 ramales en este caso para cruces de 4 ramales canalizados. Ya revisamos los que no son canalizados, entonces esa sería la consulta. La otra, intersecciones rotatorias o redondeles, propiamente en nuestro país conocidos como redondeles. Entonces, en cuanto a este tema, revisaremos lo que son características, en este caso de los redondeles, consideraciones, es decir, cuándo se considera efectivo o cuándo no se considera efectivo este tipo de, de intersección, es decir, de un redondel, obviamente en intersecciones, por cuáles son tal vez los características, requerimientos, fundamentos para que se aplique un redondel, o sea, para que tenga el diseño un redondel. Sus ventajas, sus desventajas, ¿sí? Podrían ser por lo mínimo unas 5, por lo mínimo, ¿sí? Tipos de intersecciones rotatorias, es decir, ¿cuántos tipos de intersecciones de redondeles existen? ¿Cuántos tipos? Y los movimientos en redondeles, es decir, dentro de un redondel, ¿cómo se presentan los movimientos? ¿Qué movimientos pueden darse? ¿Cómo pueden darse? ¿Sí? Eh, ahí, si pueden revisarlo, igual ahí en Quito, no sé si ya les comentaba esa parte, estaban implementando un tipo de redondel, es decir, me parece que era de 3 o 4 carriles dentro del redondel, en donde se tenía que tomar el carril adecuado. Si en este caso iba a girar a la derecha, iba a mantenerse o iba a girar a la izquierda, o existía otro sentido de dirección dentro del redondel. Entonces, ¿cuáles son esos movimientos permitidos? ¿Qué tipos de movimientos de hechos hay dentro de un redondel? Sí, no sé si ahí con esa explicación quedó un poco más clara la consulta que tienen que realizar. Y para realizar un trabajo en equipo. ¿Sí?
Este trabajo en equipo va a ser para el próximo, sería para el próximo, aquí tenemos el martes, voy a revisarlo el calendario. Día jueves, no sé, como es una hora, posiblemente no vamos a avanzar. Entonces sería para el martes 9. Sí, para el día martes 9 de febrero. Sí, para el día martes 9 de febrero, que se formen dos equipos de trabajo. Sí, y les pregunto ahí si ustedes desean por afinidad o desean por, en este caso, designación por parte mía. Es a su criterio, por mí no hay problema. Entonces, ¿cuál es el trabajo que van a ¿Qué es realizar ahí? exposición, ingeniero? Más o menos va a ser eso, ¿ya? Les explico el trabajo ahí. El equipo uno va a defender la idea que lo más recomendable va a ser la implementación de redondeles, ¿sí? Y el equipo 2 va a defender la idea que lo más recomendable es la implementación de semáforos, ¿sí? Esto como las dos alternativas tal vez más comunes, podríamos decir, ¿no? Entonces, los dos equipos defenderán la idea en base a criterios técnicos, características y consideraciones ideales de una intersección o punto conflictivo dentro del cantón Daule. Entonces, yo no lo puse todavía ahí, tal vez la intersección que podríamos hacer referencia. Sí, no sé, ahí quisiera escucharles a ustedes qué tipo de intersección podríamos en este caso analizar. ¿Sí? ¿Qué intersección podríamos analizarle? Y primero, definir esa intersección, definir los equipos de trabajo y pues ya cada equipo de trabajo realizaría el tema que le corresponde. Entonces, en una intersección ustedes van a defender la idea que sí sería, si es que es en este caso, ¿no? Tomaremos un ejemplo, una intersección de la que viene por la T de Daule, que ustedes lo dicen, es un tipo semáforo. Entonces, obviamente ya es, perdón, ya es redondel. Entonces, unos van a defender la idea de que con el redondel está funcionando tal vez efectivamente, que no se tienen problemas, no se tienen conflictos, bajo criterios y características técnicas, ya que van a ser próximos profesionales, y otros van a defender la idea de que debería ser cambiada a una intersección semaforizada. Sí, entonces, como van a consultar las características de redondeles, en este caso los movimientos permitidos ahí, y van a, en este caso, hacerlo referencia a un caso práctico. Ustedes van a ver ahí el número de carriles que existen, los sentidos de circulación, y podemos, de hecho, tener una idea un poco general de la composición vehicular. A ver, Andy me levantaba la mano. ¿Cuál era la pregunta, Andy? Ingeniero, ¿qué pasa? Yo le quería comentar sobre el punto de donde se va a realizar. Yo creería que sería mejor buscar un punto neutro ya, donde no haya ni redondeles ni semáforos, para así. No es que, por ejemplo, si un grupo coge, por ejemplo, en el punto de el redondel de allá afuera que usted dice, Ujú. coge el tema, el equipo de redondel, él va a tener más facilidad porque ya Ya está está. implementado, pues. Sí, Digo, me ¿no? parece bien. Muy buen criterio. Entonces, por eso yo no les puse aquí. Y como ustedes ya todos conocen, bueno, conocemos Daule, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué les parece si ustedes proponen una intersección y que se pueda trabajar en ello? Entonces, de esa manera lo asimilamos ya a la parte práctica, pero eso sí, el punto debe ser en común, o sea, el lugar, porque no podría hablar, en este caso, si va a ser redondel o va a ser semáforo en diferentes puntos. Entonces, vamos a tomarle un punto eh, en común los dos equipos de trabajo. Entonces, escucho las opiniones de todos.
¿Puede repetir, ingeniero? No, no le entendí, En, la verdad. Ya, no me entendió. Eh, a ver, ¿qué parte no me Hola, entendió? hola. Hola. Ingeniero, ¿tiene que ser en la ciudad o puede ser afuera, en una vía? No hay Repita, problema en ingeniero, por eso. favor. No hay problema. Puede ser en la ciudad, puede ser. A ver, ¿qué parte no me entendió, pero señor Eric Freire? Todo. Todo. Sí, es que no, no le entendí, la verdad que no le entendí. ¿Qué anda haciendo, señor Eric? Parece Ingeniero, que está. Dígame, Marco. ingeniero, pregunta. Dígame, Elvis. ¿De cuántas intersecciones quiere ejemplo? ¿De una sola o de cuántas? No, una nomás, una nomás. Si quieren hacer más, por mí, Ah, ok. excelente. No, solamente una. No. Ahí Una dice nomás. clarito que no sabe leer. Marco, no se enoje, pero Marco, Es que no le entiendo, ingeniero, no sé de qué están hablando. Se solo que está se me sale y se me... preguntando. Explique, ingeniero, explique. No La se verdad enoje. no le entiendo. ahorita me tocó poner los datos, ingeniero. Ya, a ver, nuevamente, No se vaya a enojar, pero no se enoje. pongan atención, no me demoro, ya estamos con el tiempo, ya a las 9:02. El trabajo es en equipo, se van a formar dos equipos de trabajo, un equipo uno y un equipo 2. El equipo uno defenderá la idea de que mejor será o recomendable la implementación de redondeles. Y el equipo 2 defenderá la idea acerca de los semáforos. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes se van a conformar los equipos o yo les conformo. De eso tienen que decidirlo ahora hasta que se acabe la clase. Usted mismo. Ya. ¿Cuánto sería, ingeniero? Disculpe. Ustedes son 13 o 14. Sí, en la lista, bueno, tendrían que ser mitad y mitad. En la Sí. clase solo. En la lista nomás son 13 o 14, en la clase son 10, creo. Ya. Los dos equipos van a defender la idea, si es que son redondeles o son semáforos. Es decir, si usted, señor Marco, por ejemplo, Marco, Elvis, Eric, Andy, ustedes son el equipo 1. Vamos a tomar una Equipo intersección, Pepa. por eso luego no entiende, Eric. Una intersección en Daule o puede ser fuera de Daule, una intersección que a todos se la conozcan y se lo haga común, es decir, en identificarlo. Entonces, identificamos la intersección primero y quedamos, como decía la idea de Andy, una intersección que tal vez no sea ni semaforizada ni tenga redondel, para que los dos sean neutros. Entonces, cada quien va a defender la idea, si es que puede ser lo más recomendable un redondel o puede ser lo más recomendable un semáforo. ¿Sí? Ingeniero, Dígame. ¿por qué no mejor usted elige la intersección o el redondel que ¿cómo se llama? Pero Ya, ustedes conocen más de Daule. Dígame buscar qué cualquier les gustaría señal solucionar. y la puedo, bueno, Ya, ya, entonces sigo con la se puede explicación, buscar. ¿ya? Pero es que quisiera que vayan pensando este momento, ¿ya? Y entonces van a defender ustedes bajo estos criterios técnicos. Entonces, bajo criterios, bajas características, consideraciones ideales, ¿por qué sería mejor un redondel? ¿Por qué sería mejor un semáforo? Y podemos ir asumiendo, ¿sí? Podemos ir asumiendo datos, y podemos ir asumiendo datos, incluso a ver si se pueden asumir o proporcionales yo, es decir, la composición vehicular, tal vez, cuántos vehículos tengo, tal vez por periodos, entonces de esa manera ustedes también ya tener una idea, ¿sí? Entonces, ir como les digo, con criterios de por qué un redondel o qué características se necesita para un redondel y cuál es la funcionalidad de un redondel, ¿sí? ¿Por qué resulta más eficiente o por qué no puede resultar eficiente? Y lo mismo para los semáforos. Tendrán que tal vez hacer el diseño de la intersección. No les pido que hagan en AutoCAD, ni mucho menos. Pueden hacerlo en Paint. Paint, en Google y editarlo, tomar el Ingeniero, mapa, ya depende de ustedes, ¿sí? Pero es un trabajo que sí me gustaría que lo hagan bien. De hecho, son dos grupos, van a ser dos grupos eh, extensos en miembros, entonces tendrían que hacerlo mejor.
Ahora sí le escucho, Andy. Elija los grupos usted. Ya no hay problema. Puede por mí. ser en el tamaño, ingeniero. Ahí hay una intersección en el tamaño, en el colegio Tamayo. En el tamaño es, a ver, ¿dónde es el Allí no hay tamaño? semáforos ni nada, solo. En la San Francisco, o en la iglesia de la San Francisco, en esa esquina. Donde teníamos clases en primer semestre. Ahí me dicen, ¿verdad? Señor Andy, ahí me dice por donde teníamos clase el primer semestre. Ahí era Tamayo, ¿verdad? Sí, ahí. Mm, sí, podría ser. O una intersección tal vez más conflictiva que ustedes puedan o crean tal vez más interesante, tal vez. ¿Alguna otra Dentro de idea? Daule no hay. No hay, No hay. porque Sí, sí hay dentro de uno Daule no hay. por el No hay, porque municipio, todas tienen ingeniero. semáforo. Todas tienen semáforo. En el El ingeniero quiere municipio una que no hay tenga, semáforo. una que no quiera semáforo. En el Mm, municipio, ahí no hay semáforo y siempre se congestiona. ya, a ver, ahorita ahí para Sería por acá por el No se, shopping, se por congestiona por la el... entrada a la a Patria Nueva. Sería por ahí también. por el shopping, entrada a Patria Nueva. Pasando el shopping, sí. Y ahora vamos a googlear. En la principal, una fuera del instituto. Un semáforo peatonal poner ahí. O también podría ser fuera del instituto. Sí. Claro, ahí mejor. Para poner un semáforo peatonal o un redondel para que los carros puedan dar giro en U. A la final. Pero no es- A ver, ¿alguna otra idea? Recuerden que ya se nos va el tiempo. Dentro de Daule no hay dónde. No les estoy proyectando ahí, ¿verdad? A ver, Puede estoy ser ahí. también en la bajada del Puente Nuevo, ingeniero. En la bajada del Puente Nuevo, del lado del hotel. eh, Allí no hay semáforo, no hay nada. ¿Dónde me dice? A ver, Andy, por aquí. Sí, ahí por donde tiene el puntero. Pero del Puente Nuevo, ese es el viejo. No, Acá. ese es ahí. Del lado del taller automotriz, esa Taller intersección que está. automotriz Don Dari. pero ¿dónde vas a meter un semáforo allá? Un redondel, perdón, ahí. Dime tú. No, Yo por lo creo que que allí Ponemos luce. una piedra chiquita como redondel. Yo creo que la opción que dio Es loco ese Andy. Marco, sí, lo veo viable, que puede ser, a ver, sería por Sí, la aquí. mía mejor, ingeniero. ¿Alguna otra idea? Por favor, opinen. Freire. Si siguen ahí. Se fue Freire. Mande, aquí estoy. ¿Alguna No se otra? puede poner en una vía principal un semáforo peatonal. Si se puede. Todo se puede en esta vida. La coordinadora dice que no, ingeniero. ¿Por qué no puede? Dice que Ahí no, estaba, que según, ahí estaba según, peleando con Freire. según las normas técnicas, las normas INE, creo, dice que no se puede. Pero yo he visto en algunos lugares de la red vial estatal que se han puesto. No sé Pero, por qué. ¿por qué no se puede? Dígame por qué no se No puede. sé, ella dijo que no se podía simplemente y nunca me explicó por qué. Y le pregunté al ingeniero masón y tampoco me dio una explicación. Sí Pero le pregunté a un estudiante de la carrera, alguien que ya está egresado, y me dijo que sí se puede, pero hay que hacer un informe técnico de un ingeniero en tránsito, infraestructura vial, algo así creo que me dijo. Pero tampoco me dijo en qué artículo, en qué ley, en qué reglamento está eso.
Sí, parte de eso también sí vamos a revisar. O sea, hay algunas consideraciones para la implementación de semáforos. Una de ellas puede ser tomar el índice de accidentabilidad, es decir, cuántos accidentes existen por año, la frecuencia con la que existen, el número de, en este caso si es peatonal, número de peatones que circulan por ahí. Puede ser un semáforo temporizado, es decir, como es una sola entidad educativa que bueno, está cercana. Puede ser temporizado solo al momento de ingreso y salida de los estudiantes. O sea, todo se puede. ¿Sí? Solo que eh, hay que buscarle las formas nada más. Más allá, género, ya llega. Ya, es aquí, ¿verdad? Por aquí No, más o más menos. allá. Más es. No, aquí no vas a hacer. Ah, no, aquí está el instituto, sí, ¿verdad? Claro, pues. Ahí, justo ahí. Ya. Ingeniero, Ahí, en esa entrada, en esa entrada. Dígame algo, alguien me iba a decir algo. pero allí yo creo que el semáforo sí sería factible, pero un redondel no, porque no es un camino asfaltado, no es un camino, no es una vía ya para hacer un redondel. Habría una desventaja para el grupo que le toque eso. No un camino, pero si no un giro en U puede ser. Bueno, ¿Qué no quieres sé. implementar, Marcos? Hay un semáforo peatonal, digo, para irnos por semáforo nosotros. Ah, Claro, semáforos. pues ahí ustedes sí, pues, Ahí y sí, acá los campos redondeles no tienen como... pero un redondel no vas a poner ahí, pues. No, pues, pero o sea, Yo creo que, digo, ingeniero, lo mejor sería que ustedes designen un grupo que coja una intersección y que ellos vean cómo implementan un redondel y acá nosotros, o en tal caso en el grupo que estemos, vemos si implementamos un semáforo en tal intersección. Sí, también, o les doy la opción para que el redondel tal vez no se vuelva una camisa de fuerza. Puede ser el semáforo, el semáforo, sí tomémoslo como una opción ya fija. ¿Sí? O sea, un grupo puede ser el semáforo. Y el otro grupo puede ser o un redondel o en este caso tenemos una intersección en T. ¿Qué opción podría ir ahí? ¿Canalizada, no canalizada? ¿Sí? ¿Qué tipo de opción podría implementar ahí? ¿Sí? Entonces, esa opción para decir redondel, sí, tal vez ahí, bueno, intersecciones ahí con otra vía tal vez secundaria que tenga afluencia de vehículos por esa parte, tal vez no lo voy a tener, sí requerir o tengo presencia de peatones, pero tal vez no van a tener tantos argumentos, entonces pueden tomar una opción de las que hemos revisado, puede ser diseño de una intersección tipo T, tal vez, ¿sí? Tomarle algún modelo, obviamente, y eso justificarlo, ¿sí? Entonces, quedamos ahí, quedamos en este punto, quedamos con esa opción, o sea, no sería propiamente entonces redondeles, podría tomar otra opción, si ustedes no ven viable la opción de redondeles, y restaría entonces por formar los grupos o equipos de trabajo, ¿sí? ¿De acuerdo? Fórmelos ustedes. Ya, por mí no hay problema. Yo tengo 14 personas en el registro de la asistencia. Em, si ustedes no se ponen de acuerdo, pues yo Pero, les... pero en mi grupo póngame con Zamora. Y ahora, si me van y ahora y si todos me ponen alguna exigencia. No, no es exigencia, es una pequeña sugerencia nada más, ingeniero. Por eso les digo, formen ustedes dos equipos de trabajo. Háganse amigos, Ya somos amigos. amigos de trabajo, pero para realizar tareas. Em, Yo formo el grupo ya. Porque, a ver, tengo una opción, ¿no? Armarlos.
en orden de lista de los impares y armar de los Ingeniero, pares. ingeniero, Dígame, yo formo mi grupo. ¿están de acuerdo todos? Democracia. Yo sé. Es que Ya. nadie habla, pues, ingeniero, entonces ya. Andy, William, Elvis, Mayerlin, Valeria. Ya tenemos armado un grupo ya. Usted escoja. Ya tenemos armado el grupo, ingeniero. Ya Dos, vamos acá, ingeniero. 2-1 hasta ahorita. Mayerlin. Elvis también No está a tengo favor. favorito, Ya ingeniero, tenemos armado el ahí grupo. Escoja, que me ingeniero. quede el grupo donde yo quede ya. No, no hay Elvis y Jimena ya está acá con nosotros ya. Opinen. Con Marcos ya armamos, ingeniero. ¿Ya? Le digo nuestro Obviamente. grupo. Los de siempre son Marcos. Ya Normal. estábamos acá ya. A ver, escriban. Pero opinen, chicos. Nadie dice nada, pues, ingeniero, entonces ya. Pues, Creo que elija usted. Yo al ya azar. dije Vote que al usted azar. mismo escoja el grupo y Sin ya. pelear, Valeria, sin pelear. Pues. Ya. A ver, yo estoy diciendo mi opinión. El ingeniero me está pidiendo opinión, yo la estoy dando, ¿ok? Sin pelear, por favor, sin pelear. Al azar, ingeniero. Tire la ropa. Avisarán si van a pelear para no grabar la conversación. Ya, pero ya, escuché de Valeria, escuché de Marco, escuché de Eric, de Andy también. Falta Jimena, Elvis, William. Están aquí. Como El grupo. Ya sacamos nuestros 5 ya. Fuentes, a 6. ver, Fuentes, Rubén. Ah, 6, perdón. ¿Quién es Rubén? Disculpen, no. Yo soy Rubén. Ah, Eric. Es que ponen los apellidos y ahí está uno. A él le gusta que le Fuentes, llamen 2, Ruméndez. 3, 4, 5, 6. ¿Y quién es yo? Ah, Marco. Chango. 6. Faltaría una persona ahí. No, pues sí somos 3. Yo tengo 14. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuáles Ah, son no, los 14? son 13, sí, aquí ha estado mal sumar. Ya, entonces 6 y en el otro grupo irían 7. En el otro grupo iría, a ver, Frank, Samuel, Jimmy está, sí está, María Fernanda, eh, Luas, Villamar, Bisueta y Dumes. ¿Ya? De acuerdo, pero opinen. Hasta ahorita tenía una opinión, bueno, un poco equitativa porque Andy y Valeria opinaban que yo conforme y Eric Yo ya no vuelvo a opinar más. y Marco opinaban igual, pero no opinan Mayerly, no opinan Pero no Jimena. se enoje, compañera, que nadie está peleando. Contigo no me estoy dirigiendo. Ahora. Pero si yo te hablo.